porque el Señor tiene poder. A veces pensamos que el poder del Señor, ¿verdad?, actuaba en aquella época de los discípulos. Pero sabéis, si nosotros le ponemos al Señor en el centro, si ponemos al Señor en el centro de nuestra vida, pues el Señor hace cosas impresionantes. Mi hermano José es un aventurero, es un dentista de altísima categoría, y entonces él en sus tiempos libres se marcha a veces con equipos que se van a la selva más profunda de Sudamérica, donde hacen por un lado trabajo de dentistería, otro equipo que va con ellos hace trabajo médico y otro equipo hace trabajo de predicación. Así es que van todos juntos y van a los poblados lejísimos, ¿verdad?, con piraguas por los ríos, llegan a un poblado y por la noche, pues con generadores, con PowerPoint, montan allí y predican el Evangelio. Y en una de esas noches me contaba él, les acompañaba un pastor indígena, adventista de la zona, un indio, sabéis que son bajitos, ¿verdad?, aparentemente poquita cosa, y era pastor, este hombre, y les acompañaba, hablaba el idioma de los indios, y en un momento dado, cuando estaban predicando, me contaba él, dice, entró un murciélago, allí los murciélagos son espectacularmente grandes, así que entró un murciélago y el murciélago empezó a dar vueltas, se ve que cazando todos los mosquitos que estaban atraídos por la luz del proyector, y empezó a dar vueltas y vueltas, y ¿sabéis lo que pasa cuando entra un murciélago, no? La gente empieza y se agacha porque el murciélago pasa demasiado cerca, y algunos se asustan, y ya toda la predicación se vio perdida por el murciélago. Y me decía él, dice, fue increíble, aquel pastor que estaba allí calladito se levantó del banco rápidamente, se subió a la zona donde estaba el predicador y le dijo, espere un momento. Y aquel pastor indio dijo, en el nombre del Señor, desaparece. Le gritó al murciélago. Dice mi hermano, y fue increíble, el murciélago hizo así y cayó muerto en el suelo. Imaginaros el poder que tuvo la predicación aquella noche. Así es que el Señor está dispuesto a actuar así en nuestra vida. Él quiere actuar en nuestra vida siempre que nosotros nos pongamos a su servicio. Así es que quiere iglesias unidas, quiere iglesias llenas de su Santo Espíritu, quiere iglesias llenas de su amor, y Él inmediatamente hará los prodigios y los portentos que hizo en la época apostólica. ¿Por qué no los estamos viendo? Porque no estamos pidiendo el Espíritu Santo. Y esto es lo que me gustaría tocar en este tema de hoy, mis hermanos. ¿Por qué no estamos alcanzando con el Evangelio los 4 puntos cardinales? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a analizar un poquito el mensaje de los 3 ángeles. No el mensaje en sí, sino por qué hay 3 ángeles. ¿Por qué Dios pone ese símbolo en el Apocalipsis, que además está en el centro de la estructura? Así es que vamos a empezar la historia desde el principio. Primero porque a veces cogemos, no, los 3 ángeles, pero no sabemos ni por qué hay 3 ángeles, no sabemos ni por qué aparecen al final de la historia, no sabemos por qué son 3, no sabemos nada. Solo lo aceptamos porque nos lo han contado así. Pero vayamos desde el principio de la historia, vayamos a analizar desde el principio y vamos a ver un poquito qué mensaje nos da el Señor respecto a los 3 ángeles. Así es que, mirad lo que dice Daniel 8, hablando de los 2300 años, porque nosotros estamos viviendo más allá de los 2300 años. Ya se terminó en 1844 los 2300 años. Nosotros vivimos más allá, porque fijaros que Daniel 8:14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué es la purificación del santuario? La purificación del santuario no es más que la limpieza de los pecados que se han acumulado en el lugar santísimo, que es el último de los lugares del santuario. ¿Pecados de quiénes? De todos los justos que finalmente los han depositado sobre Jesús. Jesús ha transportado esos pecados. Se ha hecho el que lleva los pecados hasta que esos pecados los pueda depositar en el culpable final, en su segunda venida, que es el macho cabrío y Azazel, que finalmente es una representación de Satanás, que será llevado al desierto y dejado allí 1000 años, ¿verdad? Hasta que finalmente muera en el lago de fuego. Bueno, pues ese santuario purificado, mis hermanos, que es en el cielo,
se tiene que corresponder con algo que se purifica en la tierra. Y este mensaje no lo damos muchas veces. Siempre hablamos de la purificación del santuario y nos olvidamos que la purificación del santuario coincide con una purificación de un pueblo remanente en la iglesia que recupera toda la verdad, que saca fuera toda la basura que había acumulado la iglesia cristiana durante 1260 años de poder papal, ¿verdad? Así es que hay una purificación también de un pueblo en la tierra al mismo tiempo que hay una purificación del santuario arriba en el cielo. Así es que esto es lo que Dios le intenta explicar a Daniel y este es el centro del mensaje de Daniel, la purificación del santuario. En Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 62 semanas. Mis hermanos, los 2300 años se dividen en dos partes. Una tiene que ver con el tiempo de gracia que le va a dar Dios a su pueblo, primer pueblo, Israel, primera iglesia, para que preparen al mundo para la primera venida de Jesús. ¿Cuántos años les iba a dar de los 2300 años? 490 años. Así es que el ángel comienza a dividir esos 490 años en 7 semanas, 62 semanas y una semana. Y en la última semana se me explica a todo detalle, ¿verdad?, qué va a pasar en esa última semana. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, justo en la mitad de la semana, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Este que viene con la muchedumbre de las abominaciones, mis hermanos, ese es después. Es decir, después de que Cristo muera, Daniel está anunciando algo que también el apóstol Pablo dice, vendrá el hombre de pecado. Este, que viene con muchedumbre de abominaciones, no es otra que la iglesia cristiana cayendo en la apostasía por 1260 años, hasta que finalmente la verdad sería recuperada y podría ser purificado el santuario celestial y también un remanente en la tierra que recuperaría toda la verdad para presentarla al mundo en un tiempo de gracia añadido. Vais a ver por qué un tiempo de gracia añadido. Porque si nosotros miramos este esquema que casi todos debemos de saber de memoria, ahí tenemos, a ver dónde está aquí la lucecita. Ah, no me marca la lucecita porque esto no refleja. Bueno, mirad, ahí tenemos 7 semanas, 62 semanas y una semana. Aquí están los 490 años, ¿de acuerdo?, que comienzan en el 457. ¿Y dónde acaban? En el año 34, que es cuando 3 años y medio después de la muerte de Esteban, ¿verdad? 3 años y medio es el ministerio de Cristo, 3 años y medio todavía Dios espera a ver si los dirigentes reaccionan, y Esteban, un simple diácono de una iglesia lleno del Espíritu Santo, les da el mensaje último, demostrando a los dirigentes que el que han matado es Cristo. ¿Y cuál fue la respuesta? Los dirigentes se taparon los oídos, mis hermanos, se taparon los oídos porque les estaba convenciendo de tal manera que no querían ni oír y lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean. Y podríamos haber dicho, Dios ya había señalado este tiempo como el final del tiempo para ese pueblo, cuya misión era preparar al mundo para la primera venida de Jesús. Cuando Jesús viene, no hay nada preparado. El pueblo de Israel está en otras, con una tradición terrible, que lo separa y lo aparta completamente de la palabra de Dios, incluido de Cristo, al que matan, porque no dice lo que ellos piensan. Y finalmente Esteban les vuelve a dar el mismo mensaje. Y aquí se tendría que haber acabado el tiempo, mis hermanos. Aquí se tendría que haber destruido Jerusalén, se tendría que haber destruido el templo, los romanos tendrían que haber acabado con todo, pero no pasa eso. De repente, fuera de tiempo, Dios espera todavía casi 40 años hasta el año 70. Y fue en el año 70, una fecha que no estaba marcada en las profecías, que solo había señales, que ayudarían al pueblo verdadero de Dios a reconocer ese momento. Entonces el Imperio Romano entró a saco, ¿verdad? Y finalmente acabó destruyendo Jerusalén, el templo y todo. No ocurrió en el año 34, ocurrió en el año 70.
Las profecías señalaban el año 34 como el final del tiempo, pero Dios añadió un tiempo de gracia hasta el año 70. ¿Qué pasa con la segunda parte de los 2300 años? Porque al final, mis hermanos, esto de aquí es un tipo de esto. ¿Por qué? Porque ahora Dios le da a la iglesia cristiana, a aquellos que han aceptado a Jesús, la misión de preparar al mundo para su segunda venida. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Igual que los primeros? Porque Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Y ahora fijaros qué interesante, Dios le da 2000 años prácticamente a la iglesia cristiana para que prepare al mundo para su segunda venida. Ese tiempo terminaría en 1844. ¿Sí? ¿Y qué pasa en 1844? ¿El mundo está preparado para la segunda venida? No. ¿Por qué no está preparado? Porque de los 2000 años que le dio para preparar al mundo para su segunda venida, ¿cuántos se perdieron radicalmente en una apostasía total, yendo en contra del mensaje de la Biblia, yendo en contra de Dios? ¿Cuánto tiempo se perdió? 1260 años. Así es que cuando llegamos aquí, Dios se da cuenta, y estoy diciendo Dios se da cuenta hablando como un ser humano, ¿verdad? Dios se da cuenta de que tiene que añadir, igual que aquí, un tiempo de gracia. Así es que aquí sabían este tiempo cuándo terminaría, pero no sabían este. Nosotros sabemos este tiempo también cuándo iba a terminar, pero ¿sabemos cuándo terminará el tiempo de gracia? No. Así es que puede haber alguien que nos venga diciendo que en el año 31, en el año... Ahí es justo cuando el árbitro va a decir, mira, ahora como en el año 70, ellos ya saben cuándo el árbitro va a pitar el final del partido. No, mis hermanos, por eso Elena de White dice que fuera de aquí ya no hay fecha ninguna. Igual que fuera de aquí ya no había fecha ninguna para esa destrucción. Si aquí no se produjo, ¿cuándo se produciría? Señales. ¿Qué tenemos aquí para la segunda venida? Señales. Pero no tenemos fecha. Así es que veis que lo que ocurre en la primera parte es una copia de lo que ocurre en la segunda parte. Y la pregunta es, ¿dónde aparecen entonces los tres ángeles? A ver si conseguimos pasar. Ayer os mostraba esta estructura, ¿verdad? Esta estructura que me lleva por todo Apocalipsis. Bueno, pues los tres ángeles están aquí. Es una de las 7 señales del fin. Aquí están justamente. Pero ¿qué me lleva aquí? ¿Cómo llego aquí? ¿Y por qué ahí aparecen esos tres ángeles especialmente? Pues vamos a ver un poco mejor esa estructura. Ayer os mostraba que esto funciona, es un candelabro de 7 brazos, y ya sabéis que el primer brazo está en paralelo con el último brazo. Este está en paralelo con este, y este está en paralelo con este, y me lleva a un centro, que es donde está el mensaje más importante. Yo cuando estudio, tengo que estudiar las 7 iglesias en paralelo con las 7 maravillas de Jerusalén. Porque lo que Dios le está mostrando a su iglesia es esto. Mirad lo que le está mostrando. Solo un resumen, ¿eh? Mirad lo que le está mostrando a sus 7 iglesias si le son fieles. Ahí están las 7 maravillas de Jerusalén. Fijaros cómo empieza desde la periferia y va hacia el centro de la ciudad, y en el centro de la ciudad está el propio Dios, lo ilumina todo. El trono de Dios y el Cordero, el propio Dios lo ilumina todo. Es como si nos llevara en una visita turística desde fuera de la ciudad, pasando por las puertas y los muros, la plaza principal de oro puro, el río de agua de vida que surge del trono, el árbol de la vida, el trono de Dios y del Cordero, y el propio Dios lo ilumina todo. Es como diciéndonos, oye, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Te voy a dar una ciudad como jamás se ha visto ninguna, te voy a dar un lugar como jamás se ha visto ninguno, te voy a dar un río de agua vida, el árbol de la vida, que si lo comes vivirás eternamente, y te sentarás conmigo en mi trono. ¿Qué más te puedo ofrecer? Es lo que le está diciendo a sus 7 iglesias para que le sean fieles. ¿Qué más te puedo ofrecer? Sin embargo, a pesar de eso, cuando llegamos a los sellos descubrimos que las iglesias no fueron fieles. Así es que tenemos aquí, ¿verdad?, el Pentecostés, y tenemos los 7 sellos. Aquí decíamos que las 7 cartas están selladas. Cristo es el que abre los 7 sellos. ¿Por qué? Porque cuando llega la época de la iglesia, Cristo dice, voy a ver de lo que yo les recomendé en mi carta, ¿cuánto ha hecho esta iglesia?
Así es que abre el sello, mira su carta y está mirando lo que la Iglesia está haciendo. Así es que el sello me describe lo que la Iglesia está haciendo en esa época y yo tengo que compararlo con lo que Cristo le había pedido a su Iglesia que hiciera. Así es que Cristo en la carta le dice lo bueno que tiene la Iglesia y los peligros que corre. Y descubre que solamente 2 de las iglesias de las 7 han hecho lo correcto de lo que él les había dicho. Pero mis hermanos, fijaros, si lo vemos en paralelo, los 7 sellos están en paralelo con 7 victorias. Quiere decir que Cristo ha dado lo necesario a la Iglesia para que obtenga la victoria. Todas las iglesias podían haber obtenido la victoria. ¿Por qué no la han obtenido? No la han obtenido porque se han dejado engañar por Satanás, han caído en la apatía, en la apostasía. ¿Qué es lo que me dice en paralelo los 7 sellos y las 7 victorias? Fijaros, ahí tenéis los 7 sellos y las 7 victorias. Y veréis el paralelismo, mis hermanos. Es fascinante porque allí tengo un caballo blanco y aquí tengo un caballo blanco, corona de victoria, caballo rojo y martirio. Ese caballo rojo y martirio acaba aquí en los ejércitos celestiales guiados por Cristo, todos en caballos blancos. Así es que si allí te están matando, te dice Cristo, si Satanás te persigue y te mata, mantente fiel, porque un día ya no serás un caballo rojo, serás un caballo blanco, cabalgando conmigo y con todos los que han sido fieles por la eternidad. El caballo negro y las tinieblas que entraron en la iglesia, el hambre de la palabra de Dios, termina con ese caballo en un banquete horrible, donde todas las aves del cielo y las bestias del campo son invitadas a comerse a ese ejército de enemigos, a esa iglesia apóstata que en vez de aceptar a Cristo como su guiador, ha aceptado al enemigo como su líder. El caballo muerte que sigue al caballo negro, que es la época vamos a decir, de la Edad Media más profunda del papado, pues ese caballo muerte, fijaros, el que lo dirigía, que era el dragón, acaba atado en el abismo. Fijaros el paralelismo, ¿verdad? Los fieles muertos por el caballo muerte y el caballo negro, fieles al testimonio de Jesús, ahora esos fieles muertos resucitan. La batalla del Armagedón, que es la última batalla de la decisión en este mundo, ¿por qué bando me voy a poner? ¿En el de Cristo o en el de Satanás? Mirad, acaba en la batalla de Gog y Magog, que es la última batalla. Es como si Dios le estuviera diciendo, ten cuidado lo que vas a escoger aquí, en esa última batalla de este mundo, ten cuidado, porque mira cómo acabará el ejército enemigo. Va a acabar destruido en el lago de fuego, porque esta es la batalla de Gog y Magog después del milenio. Y finalmente, esto es precioso, mis hermanos, todos los teólogos discutiendo sobre el silencio en el cielo. El silencio en el cielo, ¿y qué será el silencio en el cielo? Media hora de silencio en el cielo, ¿y qué será el silencio en el cielo? Pero mirad, si lo ponemos en paralelo, ¿con qué está? Un trono blanco impresionante después del milenio encima de la Nueva Jerusalén, se les da el veredicto del juicio a todos aquellos que han decidido estar con el enemigo, ¿verdad? Y estos deciden atacar la Nueva Jerusalén y en ese momento cae fuego del cielo que los destruye a todos. ¿Y cómo creéis que se siente Dios, mis hermanos? ¿Cómo creéis que se siente? ¿Sabéis? Hablamos con Mijail viniendo, que Dios no enjuga las lágrimas de nuestros ojos en el Apocalipsis hasta después del lago de fuego. Así es que, ¿lloraremos o no lloraremos? Lloraremos, mis hermanos. Porque habrá seres queridos que estarán ahí en ese lago seguramente, a los que Dios no habrá podido salvar de ninguna manera, porque ellos no han querido. ¿Y qué hace Dios, mis hermanos? Porque si lo ponemos en paralelo, cuando nosotros sentimos una profunda pena, un profundo luto, en este mundo, no creyente lo hacen, mis hermanos, ¿qué hace el mundo? ¿Qué hace? ¿Guardan qué? Guardan silencio. Guardan silencio. ¿Por qué guardan silencio? Fijaros, solo el paralelismo me ayuda a entender por qué guardan silencio. ¿Por qué hay silencio en el cielo? Porque los impíos están muriendo. Así es que veis cómo el paralelismo me ayuda a entender el Apocalipsis. Nos vamos acercando al centro. Cuando Dios ve que las iglesias
están yéndose por caminos equivocados, entonces manda juicios locales. Las trompetas anuncian esos juicios locales, esas trompetas anuncian el gran juicio final, donde según lo que yo haya escogido aquí, si yo no he salido de mi apostasía, acabaré en el ejército enemigo, y ese ejército enemigo estará perdido. Así es que, mis hermanos, las trompetas están en paralelo con las 7 copas de la ira, porque si me equivoco, si no cambio, automáticamente, ¿qué va a pasar? Estaré entre los enemigos que sufrirán las plagas que caerán del cielo. Así es que Dios me dice, por favor, cambia aquí. En este tiempo en que todavía puedes cambiar, mira, te voy a mandar pruebas, porque, como dice a la Odisea, al que yo amo, a ese reprendo. ¿Para qué? Para que cambie. Así es que Dios está invitándome a esto para que no acabe aquí, ya cuando se ha terminado el tiempo de gracia, cuando ya no habrá posibilidad de cambio ninguno. Mirad, mis hermanos, el paralelismo entre las 7 cuernas y las 7 copas. Ahí tenéis las 7 trompetas, 7 copas. Fijaros que la primera trompeta afecta a la tierra, la segunda trompeta mar y sangre, la tercera trompeta ríos y fuentes, la cuarta trompeta el sol, la quinta trompeta la oscuridad, la sexta trompeta el río Éufrates, la séptima trompeta granizo y recuperación del reino. Y ahora mirad, las 7 copas. Primera copa afecta a la tierra, segunda copa mares de sangre, tercera copa ríos y fuentes, cuarta copa afecta al sol, la quinta copa oscuridad, sexta copa el río Éufrates se seca, séptima copa granizo y recuperación del reino. ¿Qué os parece? Es idéntico el mensaje en los dos lados, solo que aquí afecta parcialmente a una pequeña parte del mundo y aquí afecta a prácticamente la totalidad del mundo en cada una de esas plagas. Así es que Dios, a través de esos juicios previos pequeños, está intentando que su pueblo cambie para que no sufra esto que ya será imposible de volver atrás. Y finalmente llegamos al centro. Y en el centro, ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos las 7 señales. Os he dicho que desde 1844 solo nos quedan señales. ¿Señales de qué? ¿De cuándo será la segunda venida? 7 señales que nos ayudan a saber que estamos en el tiempo del juicio. ¿Sí? ¿Cuáles son esas 7 señales? Pues mirad, aquí están las 7 señales. La mujer y el dragón durante los 1260 años. Es decir, Dios me cuenta la historia desde el principio y me dice, mira, señal importante, una enorme apostasía, pero siempre en medio de esa apostasía tendré un pueblo remanente fiel que luchará contra el enemigo y el enemigo se empeñará. El enemigo conseguirá llevarse a una gran parte de esa iglesia, prostituirla, meterla en la esclavitud, pero finalmente yo siempre tendré una mujer vestida del sol, la luna y las estrellas, ¿verdad? Que se mantendrá fiel frente al dragón. Pero después tendremos una bestia que sube del mar. Aquí está la bestia que sube del mar, que es este conglomerado de naciones, ¿verdad? Que finalmente, dirigidas por el papado, hacen la voluntad del papado, se sientan en el trono de Satanás y Satanás las dirige directamente para hacer lo mismo, para atacar a la mujer. Entonces Dios dice, bueno, pues como el mar, fijaros que aquí está toda la simbología de Génesis 1, como el mar o los mares, ¿verdad? O las aguas están ocupadas por esa bestia cabalgada por una ramera, ¿verdad? Que es una falsa iglesia dirigida por ella, pues entonces voy a darle al pueblo de Dios una tierra, igual que en Génesis. En Génesis, ¿qué pasa? El tercer día, una tierra surge en medio de los mares. Y Dios planta esa tierra con árboles que dan buen fruto. En la Biblia los árboles que dan buen fruto son los justos. Y es exactamente lo que ocurre aquí. Tenemos una tierra que surge en medio de los mares, dominada por esa bestia, ¿verdad?, que solo quiere la muerte de los hijos de Dios, y resulta que Juan ve a un animal que parece un cordero. Se cree que vio un bisonte. Como nunca había visto un bisonte, dijo, oye, pues era un animal que parecía un cordero, que tenía 2 cuernos, y ese animal que parecía un cordero representa a la nación de Estados Unidos, que surge justo ahí antes de que se acaben los 2300 años, ¿verdad?
y ahí todo el pueblo perseguido por esta bestia huye y se refugia en la tierra. Por eso dice Apocalipsis que el dragón lanzó un río. ¿Para qué? Para acabar con la mujer, pero esa mujer se le dieron las dos alas de la gran águila, que es Dios mismo, que la protege, y la tierra se tragó el río que el dragón había sacado para ahogar a la mujer. Tanto Daniel como Apocalipsis lo que me intenta mostrar es que las bestias que representan naciones de este mundo dirigidas por Satanás, deformadas completamente, ya no a imagen de Dios, ya no según su género y su especie como Dios las había creado, ¿verdad? Sino ahora completamente deformadas. Cuidado, son cuadrúpedos terrestres, es decir, un día estuvieron en la tierra, un día fueron hijos de Dios, porque la tierra representa a los hijos de Dios y el mar o las aguas representan a las naciones contrarias a Dios, siempre, pues un día esos hijos de Dios se metieron en el mar. ¿Qué pasó con Caín? ¿Qué pasó con los hijos de Dios que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas? Y cuando Dios mira a la tierra, ¿cuántos justos se encuentran en la tierra? ¿Cuántos justos quedaban? Uno, solo uno, Noé. Y Dios dice, o hago algo, o finalmente la tierra desaparece y solo queda mar. Así es que por eso Daniel, vemos a 4 bestias cada vez más fuertes que salen a la conquista de la tierra. Son naciones deformadas y dirigidas por Satanás, que lo que intentan es hundir la tierra del pueblo de Dios debajo del mar. Y es interesantísimo, mis hermanos, cuando solo quedaba un islote, porque toda la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel, toda la tierra que Dios pretendía que se extendiera y que se comiera el mar, ocurre lo contrario, el mar se come la tierra y finalmente queda Jerusalén y sus alrededores, todo lo demás es pagano, todo lo demás es mar. Y además hay la 4ª bestia que está encima de esa tierra con la zarpa así levantada, y lo único que tiene que hacer es hacer así y hundirla debajo del mar. ¿Por qué creéis que Jesús escogió discípulos, casi todos pescadores? ¿Y por qué creéis que los entrena en el mar de Galilea, mis hermanos? ¿Y por qué pesca milagrosa al principio, pesca milagrosa al final? ¿Por qué les dice, os haré pescadores de hombres? ¿Por qué les enseña a que Él está en la barquita, a que Él puede caminar por encima del mar, a que si te hundes en el mar yo te voy a sacar inmediatamente si tú me lo pides? Pero Él camina por encima del mar porque Él está por encima del pecado, pero hundirse en el mar es hundirse en este mundo en cuanto dejo de mirar a Jesús. Toda esa enseñanza está ahí. Y Jesús está en la barca durmiendo y los discípulos luchando contra la tempestad con sus propios planes, como hacemos nosotros, juntamos a la junta y venga, y tenemos economía para hacer esto. No, no tenemos, pero nos olvidamos de orar, pero nos olvidamos de llamar a Jesús, que está ahí, se está enterando de todo, pero está esperando a ver si le despertamos. Y Satanás mientras lanzando tempestad tras tempestad contra nosotros, y la barquita que es la iglesia anegándose de agua, y nosotros sacando agua del mundo de nuestra barca, y no podemos, y cada vez peor. Y entonces a uno se le ocurre de repente, oye, si despertamos a Jesús. Todo es una tipología increíble que empezó en Génesis 1, mis hermanos. Y fijaros, Jesús nace justo cuando la 4ª bestia está a punto de hundir ese trocito que quedaba. Jesús nace, hace todo lo que tenía que haber hecho el pueblo de Israel, lo rehace todo absolutamente, termina, muere como el justo que Dios esperaba que fuera su pueblo, da testimonio a todas las personas que puede y prepara a 12 discípulos, 12, 3 por 4, 3 el Evangelio, 4 puntos cardinales, para que después de que Él se vaya al cielo, lleven ese Evangelio por todos los mares hasta los últimos confines de la tierra, y saquen a gente del mar con la red que dice Elena de White que es el Evangelio, la echan y sacan los peces que son enganchados por el Evangelio y los meten en la barquita. Eso es lo que Dios espera que hagamos. Y cuando saquemos todos los peces del mar posibles, entonces Él vendrá. Pero resulta que no estamos pescando, resulta que el agua de las tempestades de Satanás están llenando nuestra iglesia. Nuestros hijos se van y Satanás está ganando la batalla y el Evangelio no alcanza los 4 puntos cardinales de la tierra y llevamos casi 200 años, mis hermanos, desde que se acabó el tiempo de 1844. ¿Cuánto más tiempo vamos a estar aquí de gracia?
Así es que la bestia que sube de la tierra comenzó siendo una bestia pura, pero acabará hablando como esta bestia de aquí, como este de aquí. Así es que esta bestia, va a ocurrir lo mismo que ocurrió al principio. También la bestia que sale del mar vendrá. Ya ha entrado, mis hermanos, ya ha entrado. Desde Juan Pablo II ya ha entrado esa bestia aquí. Ya ha comenzado a inundar, ya ha comenzado a contagiar a esta bestia para que hable como ella. Y finalmente va a ocurrir eso. Así es que finalmente esta tierra será también inundada. Una tierra que Dios le da al pueblo de Dios como misericordia al final del tiempo, fuera de tiempo, para que sea una nueva Palestina. Elena de White dice que sobre la tierra de Estados Unidos Él ha puesto un escudo como sobre Palestina. Así es que realmente es una repetición de la historia de la primera parte de los 2300 años. Finalmente esta bestia entrará, finalmente dominará, y esta le dará poder a esta. Y entre las dos levantarán una imagen, mis hermanos, y obligarán a todos los moradores de la tierra que la adoren. Eso está a punto de pasar. Así es que si la tierra y el mar están totalmente ocupadas por la apostasía, ¿cuál es el espacio libre que tiene Dios para dar el Evangelio? ¿Desde dónde puede venir el Evangelio? Porque la tierra está ocupada, el mar está ocupado por enemigos de Dios. ¿Desde dónde puede venir el Evangelio? Desde el cielo. Así es que aquí está, ¿verdad? Mensaje del primer ángel, mensaje del segundo ángel, mensaje del tercer ángel, y mirad cómo termina la cosa. La tierra es segada. Estas son las 7 señales del fin. Estos 3 ángeles, mis hermanos, ¿de dónde vienen? ¿Y quiénes son? ¿Sabéis? El mundo evangélico tiene un lío tremendo con estos 3 ángeles. Prácticamente no predican sobre estos 3 ángeles porque no saben casi realmente lo que son. Nosotros sí sabemos lo que son. ¿Qué son esos 3 ángeles? ¿A quién representan? ¿Sabéis? Los ángeles son mensajeros en la Biblia. Vamos a pararnos aquí y vamos a ir un poquito para atrás y vamos a analizar cuando Dios se presenta en su trono. ¿Cómo se presenta? Yo he dicho antes que Dios nunca nos pide nada que Él no haya hecho antes. Nunca. ¿Sí? Nunca. Así es que cuando Dios se presenta en su trono, ¿cuántos serafines o querubines hay en torno al trono de Dios? En Ezequiel capítulo 1, versículos 4 al 5, dice: miré y vi que venía del norte un viento huracanado. ¿Sabéis? En el norte siempre está el trono de Dios. En el norte está la mesa de los panes en el santuario, que es el trono de Dios desde el año 31 hasta 1844, donde Cristo se sienta a la diestra de Dios Padre. Y ese viento huracanado, dice, una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo semejante al bronce refulgente, y en medio de todo vi la figura de 4 seres vivientes. 4 seres vivientes rodean el trono de Dios. Esos seres vivientes son muy curiosos porque, fijaros, tienen 4 caras y 6 alas. Y Isaías, que tiene la misma visión, y Juan, que tiene la misma visión, todos coinciden en lo mismo. En cada visión, el que la describe se fija en determinadas cosas que Dios especialmente quiere que se fije, porque las visiones van cambiando, o son la misma visión, pero Dios enfatiza determinadas cosas para un mensaje especial que quiere darnos. Aquí lo que quiere es que nosotros veamos que hay 4 seres vivientes, pero en las otras visiones vemos que estos seres vivientes tienen 4 caras, 6 alas, y luego dice, y de entre las alas salían manos humanas. Tú dices, oye, ¿por qué manos humanas de entre las 6 alas? Si son querubines, ¿por qué tienen manos humanas? Y luego hay otra visión que te dice, y tenían pezuñas como de bronce refulgente de toro. O sea que sus pies eran pezuñas de toro. Y tú dices, ¿y eso? Sabéis, mis hermanos, todo esto tiene una explicación fascinante, pero la explicación que tiene se corresponde con la predicación del Evangelio. Porque estos seres, dice Ezequiel, que cuando se movían, y Isaías, Ezequiel especialmente, dice que cuando se movían, no cambiaban de... O sea, si yo me quiero ir para allá, ese ser se movía así. Si me quiero ir para allá, si me quiero ir para acá, si voy para adelante,
Y todos se movían sin girarse, dice Ezequiel, sin girarse. O sea que mantenían la dirección de las caras, siempre. ¿Por qué? ¿Sabéis? La tradición judía nos ayuda y la Biblia nos ayuda en esto, porque descubrimos una cosa muy interesante. Tenían 4 caras, y ¿sabéis? Las 4 caras se corresponden exactamente con las banderas. Había 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este y 3 tribus al oeste. Y la tribu líder de cada una de esas 3 tribus tenía una bandera. Y en esa bandera había una efigie. Y era una efigie que proféticamente había predicho Jacob. Por ejemplo, Judá dice león. Bueno, pues la efigie de la bandera de Judá era un león. Pero es que mirad, justo en el lado donde acampaba Judá, y lo sabemos porque lo describe Ezequiel, exactamente dónde está esa cabeza, dice, estaba a la derecha, estaba a la izquierda, pero si viene del norte, a la derecha, la cabeza de león está en la entrada del santuario, donde acampaba la tribu de Judá y sus 2 tribus más. Y la de buey está justo en el contrario, justo en el lado del lugar santísimo. Y la de hombre está justo en el lado del candelabro, donde Cristo camina, en el lado sur. Y en el norte, de donde venían todos los enemigos del pueblo de Dios, está la del águila, que es la que le da las 2 alas a la mujer para que vuele a una tierra y se salve del dragón y de la bestia que sale del mar. Así que, mis hermanos, ¿qué es lo que Dios está queriendo mostrar con estos querubines? 4 querubines que estaban en torno a su trono, que tienen las mismas caras que las banderas que definen al campamento de Dios en una misión de predicación del Evangelio. Y sabéis que cada una de estas 4 caras, ¿sabéis lo que me dice? La cara de hombre, que es la primera que ve Ezequiel viniendo del norte, luego es la que señala al sur. ¿Quién es el Hijo del Hombre, mis hermanos? Es Cristo, que se hizo hombre. Y es el que camina entre los 7 candeleros de oro, que es justo donde aparece esta cara. Y mis hermanos, cuando Juan llora porque nadie puede abrir los sellos en el Apocalipsis, ¿qué le dice el anciano? ¿Qué le dice? No llores, Juan, ¿por qué? El león de la tribu de Judá ha vencido para abrir los sellos. Así es que mirad, mis hermanos, donde el león está justo donde acampaba Judá. En el lado del lugar santísimo está el toro. ¿Sabéis a quién representaba el toro, mis hermanos? ¿Sabéis que los sacerdotes solo podían ofrecer bueyes, toros, por sus pecados? Así es que los bueyes representan a los sacerdotes. Así es que la misión sacerdotal de Cristo está representada por el buey que está en el lugar santísimo, que es el lugar donde Él inicia su entrada en el año 31 y en 1844 finalmente entra al lugar santísimo para realizar un juicio como hijo de hombre y ver cuántos son como Él. ¿Cuántos han cumplido la misión sacerdotal que Él les ha encomendado? ¿Cuántos? Esto es lo que se mirará en el juicio. Y finalmente, los enemigos de Dios que siempre atacan desde el norte, que está allí detrás, aquí hay una cara de águila, mis hermanos. Porque el águila, la verdadera águila, en la Biblia hay un águila que representa a Egipto y otro águila que representa a Babilonia. Pero la verdadera águila, que estas 2 águilas intentan imitar para engañarnos, es Dios. Y Él le dio las 2 alas de la gran águila. Y además cuando Juan ve ese águila, dice que estaba volando. Dice, y vi que era como un águila. Cuando él ve esta cara de ese querubín, dice, y yo vi que era como un águila volando. ¿Por qué un águila volando, mis hermanos? Porque justamente son las 2 alas de la gran águila que Dios le va a dar a todos aquellos todos los que vienen del norte, ¿sabéis? Todos los enemigos de Israel entraban por el norte. Babilonia entró por el norte, Grecia entró por el norte, Roma entró por el norte, Medo-Persia entró por el norte, todos entran por el norte. Y el papado es el rey del norte en Daniel 11. Así es que en el norte están todos los enemigos del pueblo de Dios. Y sabéis, todas las tribus que acampaban al norte eran esclavas, porque sabéis que había hijos de libres e hijos de esclavas. Analizad quiénes estaban y dónde estaban, mis hermanos. Solo al sur y al norte hay esclavos, todos los demás son libres. Pero las 3 del norte son esclavos. Solo al sur hay una esclava. ¿Eso qué me está diciendo? Que en el sur el pueblo de Dios fue esclavo, en Egipto. Pero en el norte, ¿cuántas esclavitudes hay? ¿Cuántas? Los asirios se llevaron a prácticamente las 10 tribus de Israel, se las llevaron los asirios. Luego vino Babilonia, del norte también, y se llevó
a todo el resto de tribus. Y ahora viene la Babilonia del tiempo del fin. ¿Y a dónde nos quiere llevar? A la esclavitud también. Así es que 3 grandes esclavitudes del pueblo de Dios desde el norte. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Ponerse como un águila para finalmente proteger a su pueblo. Así es que, mis hermanos, estos 4 querubines con 6 alas, ¿sabéis lo que representa el número 6 en la Biblia? Las obras. Eso representa el número 6, pero son querubines de Dios, así es que no son obras malas, son obras dirigidas por Dios. Y esas obras aparecen con manos humanas. ¿Qué es lo que Dios está queriendo decir? Luego dice que sus piernas eran como de buey, pezuñas de buey, piernas de buey, de toro, de bronce, bruñido. ¿Sabéis dónde en toda la Biblia aparecen esas piernas? Había un mueble en el santuario que solo empleaban los sacerdotes, en el templo de Salomón. Era el mar de bronce, que estaba sostenido ¿por qué? 3 bueyes miraban al norte, 3 bueyes miraban al sur, 3 bueyes miraban al este y 3 bueyes miraban al oeste, de bronce bruñido. Y dice, y sus patas traseras estaban metidas hacia atrás, es decir, estaban mirando en la dirección. ¿Sabéis lo que estaba queriendo mostrar Dios con eso? Estaba queriendo mostrar que Dios esperaba que sus 12 tribus fueran sacerdotes de Él. Se lo dice en el Éxodo a Moisés, espero que vosotros seáis un pueblo de sacerdotes. Pero resulta que 40 días después de entregarle la ley, ¿cuántas tribus apostataron? Apostataron totalmente. Todas las tribus, ¿menos quién? Menos la tribu de Leví. Y entonces Dios coge a la tribu de Leví como un ejemplo de lo que tendrían que haber sido las 12 tribus para el mundo entero, un pueblo de sacerdotes. Pero fijaros que Dios no abandona la idea. Dios quiere que finalmente su pueblo sea un pueblo de sacerdotes. No lo consigue con Israel, pero Él espera que todos los que vendrán después de los apóstoles, esos 12 apóstoles, sean un pueblo de sacerdotes. ¿Y sabéis lo que dice Dios de nuestros pies? Hay un texto que dice, ¿cómo se alegran los montes ¿de qué? De ver los pies del que anuncia las buenas nuevas. ¿Por qué le pone pies de buey a los querubines? Porque está representando al pueblo de Dios. ¿Sabéis lo que realmente Dios hace? 4 querubines, ¿sabéis por qué? Porque Dios está diciendo, mira, todo mi trono está preparado para la predicación del Evangelio. Todo lo que yo hago desde que comenzó el problema del pecado es intentar salvar al máximo de seres humanos posible. Todo absolutamente. Esa es mi única misión y estoy empeñado en ello. Y mis 4 querubines son una representación perfecta de lo que espero que sea mi pueblo, de la misión que espero que mi pueblo realice. Espero que sean sacerdotes. ¿Sabéis lo que decían estos querubines, mis hermanos? ¿Queréis ver lo que decían? ¿Cuántos sacerdotes llevaban el trono de Dios que estaba representado por el Arca de la Alianza? ¿Cuántos la llevaban? 4. Sacerdotes. Así es que esos querubines están representados por estos sacerdotes también. Y mirad esto. A ver si consigo que esto pase. Mirad lo que ve Isaías 6, del 2 al 3. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Atentos a esta frase. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Quién es la gloria de Dios, mis hermanos? ¿Quién es la gloria de Dios? ¿Cómo Dios pudo mostrarnos totalmente su gloria? En Jesús. Jesús es el vivo resplandor de su gloria. Bueno, pues aquí dicen los querubines, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cómo logran esos 4 querubines llenar la tierra de la gloria de Dios? Es decir, llevar a los 4 puntos cardinales de la tierra a Cristo. Que todo el mundo conozca a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo lo logran? Pues fijaros. 3 ángeles. Son 3 de esos querubines. Porque al final vemos que eso es una teofanía, es una representación de lo que desde el trono de Dios están empeñados, y es salvar al máximo de personas posibles de este mundo. Y estos 3 ángeles, mis hermanos, no vamos a entrar en su mensaje, lo que hacen es anunciar el Evangelio eterno. ¿Y qué es el Evangelio eterno? Es Cristo.
Cristo, y denunciar a la iglesia apóstata que está señalando un falso evangelio. Eso es lo que hacen esos 3 ángeles. Y esto lo tiene que conocer el mundo entero, porque el mundo se tiene que dividir en 2 bandos. Los que acepten el mensaje del evangelio eterno y los que no. ¿Por qué 3 ángeles? ¿Por qué 3 ángeles? Porque el número 3, ¿de qué me habla? Del evangelio. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo empeñados en salvar al mundo. De eso me habla. Es el evangelio, mis hermanos. Así es que 3 ángeles porque están llevando el evangelio. Pero resulta que llevamos casi 200 años. El mensaje del primer y segundo ángel se predicó en 1844, un poco antes de 1844, y llegó a 1844. Hubo un enorme chasco, y de ahí surgió un remanente, que recuperó un montón de verdades estudiando de nuevo la palabra de Dios. El Espíritu vino sobre ellos, y entonces surgió el tercer ángel. El tercer ángel los siguió diciendo, ¿verdad? ¿Quién es este tercer ángel? Nosotros somos los encargados de llevar este mensaje del tercer ángel, mis hermanos. Pero hay que leer el mensaje hasta el final. Y el mensaje hasta el final dice, aquí está la paciencia de los santos, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero yo siempre pregunto, mis hermanos, ¿nosotros guardamos realmente y predicamos el evangelio de este ángel? Porque nos hemos quedado con la denuncia a Babilonia. La denuncia a Babilonia. Y todos los vídeos de predicadores que denuncian a Babilonia, el papado estornudado, y todos, ¡oh! El papado estornudado, ¡wow! ¿Qué pasará ahora? Y de Jesús ni nos ocupamos. El papado le ha escrito una carta al presidente de los Estados Unidos, y todos, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y mi vida anda fatal, estoy criticando a mi prójimo, y estoy deseando que se den las leyes dominicales, ¿verdad? Pero mi vida va fatal. Y los vídeos que hablan del amor de Cristo, de la transformación, esos tienen unos 100, 200. Los que hablan de denuncias al papado, el Armagedón y todo eso, esos miles de visitas ahí, todos ahí, viendo las películas de terror. Mis hermanos, el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Es decir, son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y sabéis lo que es guardar los mandamientos de Dios? Jesús lo dijo. Es amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a mí mismo. Si hago eso, estoy guardando los mandamientos de Dios y tengo la fe de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús en este mundo, mis hermanos? Se dedicó a criticar a Roma, se dedicó a denunciar al emperador, se dedicó a servir, amar. Se desviaba del camino para ir a ver a una mujer que había roto 7 matrimonios y el marido que tenía no era el suyo. Y se desvía del camino general para ir a ver a esa mujer y salvarla. ¿Qué hacemos nosotros, mis hermanos? No, nosotros preferimos traerla aquí, montarle aquí a esa pobre mujer, una reunión administrativa brutal, flagelarla como el tribunal de la Inquisición y luego expulsarla de la iglesia. Y Jesús se desvía del camino para salvar a esa mujer. Y esa mujer se convierte al final en una predicadora de primera categoría que anuncia a todo su pueblo que ha encontrado al Mesías. ¿Qué os parece, mis hermanos? Si Jesús la hubiera expulsado, le hubiera dicho, eres una ramera pecadora, fuera de mi vista. ¿Qué hubiera ganado con eso? Bueno, pues nosotros nos cogemos equivocadamente en la primera parte de la denuncia a Babilonia y creemos que ese es el mensaje del tercer ángel. No, el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe, es decir, la transformación del pueblo de Dios. Pero mis hermanos, ¿por qué este mensaje no llega a los 4 puntos cardinales de la tierra? ¿Por qué no llega? Porque es una teoría. Porque lo predicamos como una teoría, pero no lo vivimos. ¿Y sabéis por qué no lo vivimos? Porque nosotros nunca podremos vivirlo a menos que venga el cuarto ángel. Entonces nos olvidamos del cuarto ángel. Estamos empeñados en dar este mensaje con nuestras fuerzas, con nuestros métodos. Venga, dale que te pego, como los discípulos ahí peleando contra el mar. Venga, dale. No, se nos acaba el presupuesto, pues ya no podemos ir. No, es que la gente es muy dura ahí fuera, no nos quieren recibir, es que no abren las puertas. Bueno, pues entonces ya no vamos a hacer eso, vamos a hacer otra cosa. Vamos. ¿Y a Cristo lo despertamos? Pedimos el poder del cielo que tiene que tocar los corazones por delante nuestro antes que nosotros toquemos las puertas. ¿Pedimos esto? No, no lo pedimos.
Pedimos la transformación de mi vida. No la pido. Así es que me quedo en las películas de terror. ¡Guay! A ver si viene ya la ley dominical y esto se acaba. ¿Y mi vida cómo está? Si se acaba ahora, ¿qué pasará conmigo? Me perderé. Y me pasaré al enemigo. Pero eso no me acuerdo. Así es que, mis hermanos, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Lo que tiene que ocurrir es esto. Mirad lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. ¿De dónde vienen esos tres ángeles? Fijaros que lo está diciendo Pablo. ¿De dónde vienen y quiénes son? Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordias, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Fijaros que todo está en pasado. Eso ya ocurrió. Nos dio vida. Juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Pasado. Y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero esto no está en el futuro, mis hermanos. Esto ya ocurre en el momento que yo me bautizo. Cristo me sienta con Él en el trono. Así es que yo soy uno de esos 4 querubines y soy un sacerdocio santo. Y Dios espera que yo sea su sacerdote y que, como los 4 querubines, predique en los 4 puntos cardinales y que tenga pies de becerro. ¿Para qué? Para llevar como un sacerdote su evangelio a los 4 puntos cardinales. Pero resulta que no tengo poder, Señor, es que no tengo poder. Es que no sé cómo llevar ese evangelio porque realmente mi vida no está transformada, no la vivo, no hay ese amor, no. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Después de esto dice Apocalipsis 18:1, vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder. Y la tierra, ¿qué decían los 4 querubines, mis hermanos? ¿Qué decían? Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué dice el 4 ángel? Y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Quién consigue alumbrar toda la tierra con la gloria de Dios? ¿Quién consigue llevar a Cristo y el amor de Cristo a los 4 puntos cardinales de la tierra? El 4 ángel, porque solo si hay 4 pueden llegar a los 4 puntos cardinales de la tierra. El 3 solo me señala el mensaje. Así es que de momento solo tenemos el mensaje. Pero si no viene el 4 ángel, mis hermanos, ese mensaje nunca llegará a los 4 puntos cardinales de la tierra. Nunca llegará. Solo el 4 ángel consigue lograr lo que dicen los 4 querubines. Toda la tierra está llena de su gloria. La tierra fue alumbrada con su gloria cuando el 4 ángel vino. ¿Quién es el 4 ángel? ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. Es la lluvia tardía que estamos esperando. Pero sabéis, dice Elena de White, y dice también la Biblia, no sé cómo pasa esto porque no pasa ahora. Dice también Elena de White, mis hermanos, que primero tendré que recibir la lluvia temprana para poder recibir la lluvia tardía. ¿Y sabéis lo que es la lluvia temprana? Es esa vasija que llevaban aquí las 5 vírgenes prudentes con su aceite. Oye, pero estaban dormidas. ¿Cómo consiguieron acumular aceite en su vasija? La vasija la representa a ellas. El aceite es el Espíritu Santo. ¿Cómo lo han conseguido? Yo lo mostré, ¿verdad? ¿Cómo conseguirlo? En la lámpara. En un estudio diario de la palabra de Dios, en un encuentro personal con Jesús. Diario. Aunque estaban dormidas, aunque no predicaron el Evangelio como tenían que haberlo predicado, aunque no mantuvieron una relación con Jesús, y cuando sonó el grito de la medianoche, entonces todas se despertaron. ¿Y entonces qué ocurrió, mis hermanos? Las que tenían el aceite fueron entonces llenas ¿de qué? De esa lluvia tardía. Eso es lo que va a pasar. El 4 ángel las llenó. Mirad Isaías lo que le pasa, mis hermanos. Isaías ve esta visión. De repente Isaías descubre en esa visión que esa es la misión que Dios tiene para él. ¿Por qué? Porque él, cuando ve ese trono, ¿sabéis lo que dice? Él dice, ¡ah! Soy hombre muerto, porque soy un hombre inmundo de labios y he visto a Dios. Y entonces inmediatamente uno de los 4 querubines, fijaros, mis hermanos, uno de esos 4 querubines podía haberle dicho, sí, pues estás listo. Estás listo y vas a morir ahora mismo. Ese es el mensaje que nosotros damos. El mal mensaje que damos
desde el tercer ángel. Pero fijaros, uno de esos 4 querubines coge inmediatamente un carbón encendido del altar, que representa todo lo que Cristo ha hecho para salvarnos de la muerte del fuego, y se va con él y toca sus labios, que es donde él siente que tiene mayor pecado. ¿Por qué? Porque él siente, he criticado, he hablado mal del rey que gobernaba, no, y estoy en medio de un pueblo inmundo de labios. ¿A cuántas personas hemos echado de la iglesia por tener los labios inmundos? No sé, yo no conozco a nadie. Pero fijaros que Isaías siente simplemente que el haber criticado, el haber dicho alguna vez alguna mentira, él lo está condenando, lo va a matar delante de Dios. Y entonces Jesús, como él siente el temor, el arrepentimiento y todo, entonces Jesús viene y le toca con un carbón encendido, le da su perdón por pura gracia, y una vez que ha sido perdonado por pura gracia, fijaros que hasta ese momento no ha escuchado la voz de Dios, solo veía a los querubines gritar y alabar a Dios, y la tierra está llena de su gloria, pero a Dios no le escuchaba, y de repente escucha la voz de Dios, justo cuando ha sido limpiado. Qué interesante, el pecado nos impide escuchar la voz de Dios. Ha sido limpiado su pecado y de repente escucha la voz de Dios, y lo primero que escucha es esto: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y ese hombre que ha sido salvado, como nosotros lo hemos sido en las aguas del bautismo, un carbón encendido en sus labios, ese hombre que ha sido salvado por pura gracia por Dios sin merecerlo, siendo un pecador, él dice, ¿cómo no voy a ir yo? Después de haber visto la visión que ha visto, él dice inmediatamente, heme aquí y envíame a mí. Mis hermanos, ¿sabéis? Cuando nosotros fuimos bautizados, Dios nos hizo la misma pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros a este mundo que perece? La pregunta es, hemos contestado, Señor, aquí estoy, envíame a mí, porque tú me has salvado, yo tengo que salvar a otros. ¿Lo hemos dicho eso, mis hermanos? Porque si no lo hemos dicho, es por lo que el mensaje del tercer ángel no está llegando. ¿Sabéis? Cuando Isaías, y leedlo en el texto, mis hermanos, cuando Isaías le pregunta, Señor, ¿y hasta cuándo tengo que predicar este mensaje? ¿Alguien se acuerda de lo que Dios le dice? Hasta que las ciudades estén destruidas, hasta que no haya gente en la tierra, hasta que todo haya sido destruido en el día de la ira de Dios. Eso está a punto de llegar, mis hermanos. Y Dios sigue preguntando, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y nosotros sentados en los bancos de la iglesia, a veces mirándonos unos a otros y, bueno, eso que lo haga el pastor, que vaya el pastor. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. Fijaros que en cuanto nosotros respondamos a este mensaje, vendrá el cuarto ángel. En cuanto nosotros mostremos el amor de Cristo en el mensaje del tercer ángel, lo vivamos. Dejemos de criticarnos, dejemos de tener esta frialdad que tiene la Odisea, salgamos del estado laodicense y finalmente, mis hermanos, nos pongamos los pies de aquel que lleva el Evangelio y que lo vive y que lo transmite. Entonces, mis hermanos, nuestras vasijas serán llenas de aceite y entonces vendrá la lluvia tardía, el cuarto ángel vendrá porque gritaremos desesperados a Dios, Señor, ayúdanos, igual que en el aposento alto, al final de ese periodo, primer periodo del pueblo de Dios, ese pueblo gritó, Señor, ayúdanos para realizar esa misión que tú tienes. ¿Y qué pasó? Se pusieron en sus cabezas llamas. ¿Por qué llamas? Porque ya os digo, esto simplemente es una teofanía, mis hermanos. Porque ellos eran las mechas. Estaban justamente en el momento, en la hora en el que el sumo sacerdote entraba a arreglar las lámparas. Ellos estaban allí pidiendo, Señor, llena mi vida para que pueda dar un testimonio poderoso. Estaban empapándose del aceite de la lámpara, estaban revisando todo lo que Cristo había dicho, estaban amándose unos a otros, pidiéndose perdón. Dije esto mal de ti, perdóname, llorando unos con otros. Y cuando estuvieron bien unidos en ese amor, mis hermanos, cuando estuvieron completamente unidos, completamente metidos en la palabra de Dios, entonces llegó el sumo sacerdote y se encontró con ellos. Volcó el aceite, prendió la mecha y todas las cabezas de los que estaban allí, solo una de esas mechas salió
y predicó. ¿Y cuántos convirtió, mis hermanos? ¿Cuántos se convirtieron? ¿Sabéis la predicación del Evangelio del tercer ángel? Dice Elena de White que el cuarto ángel tiene que venir para que ese Evangelio del tercer ángel llegue a los 4 puntos cardinales de la tierra. Pero cuando ese llegue, entonces la predicación del Evangelio puede ser cuestión de semanas, mis hermanos. Dios no necesita nada más que unos pocos. 120 tenían en el aposento alto. Y en una generación, toda la tierra conocida fue llena de la gloria de Dios, porque toda la tierra conoció el Evangelio. En una generación. Y el NWI dice que lo que ocurrirá al final será infinitamente mayor que lo que ocurrió al principio. Así que en cuestión de semanas, tanto es así que las vírgenes que no han tenido esa experiencia, cuando la quieren tener viendo lo que está pasando, dadnos de vuestra experiencia. No podemos. Ir más bien a los que venden. ¿Quiénes son los que venden la experiencia, mis hermanos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero si yo en este tiempo no tengo esa experiencia, pues cuando llegue ese tiempo tan corto, no tendré tiempo de crear, buscar esa experiencia. Entonces, o la busco ahora, o estoy calentando un banco en la iglesia que no sirve para nada, mis hermanos. Porque la pregunta sigue en el aire. La pregunta sigue aquí. ¿Quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios se pone como ejemplo. Todos mis querubines están deseando hacer ese servicio. A la velocidad del rayo se movían. ¿Quién irá por nosotros, mis hermanos? Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Esto es lo que yo tengo que contestar. Cada uno de nosotros. ¿Quiero estar el día de mañana en la Nueva Jerusalén? Solo hay una forma, responder esto. Heme aquí, envíame a mí. Y entonces el Señor me dará el poder para que yo pueda alcanzar los 4 puntos cardinales de la tierra, con un mensaje que no será una teoría, que será una vivencia, que transformará al pueblo de Dios. Es verdad, lo dividirá, porque unos estarán llenos del Espíritu y otros se quedarán fuera, como las vírgenes fatuas. Pero finalmente, este mensaje predicado terminará en esto. En Apocalipsis 14:15 dice, entonces otro ángel salió del templo, gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, y le dijo, mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, y la mies de la tierra está madura. Mis hermanos, la mies de la tierra está madura. Porque en cuanto nosotros metemos por internet mensajes diciendo, ¿quieres conocer la Biblia? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer su palabra? Responden montones de personas. Y solo ha empezado un poquito el tiempo de angustia. Cuando este tiempo de angustia continúe y venga lo que tiene que venir, esas olas serán terribles y la gente crecerá en angustia. Y cuando la gente crece en angustia, busca a Dios. Y entonces Dios necesitará mensajeros poderosos que lleven un mensaje de esperanza que nosotros tenemos, pero que no vivimos. Tendremos que vivir ese mensaje, mis hermanos, y darle a las personas no una teoría, sino una vivencia, porque las personas están hartas de teoría. Quieren algo que te haya funcionado a ti, quieren algo que te haya transformado a ti. ¿A ti te ha funcionado? Muéstrame eso. Muéstrame quién te ha transformado a ti. ¿Quién te da esperanza en medio de este tiempo de angustia? ¿Cómo tú puedes tener esa sonrisa cuando todos estamos llorando? Hay una cita de Elena de White que dice, viene un tiempo, mis hermanos, cuando la tristeza invadirá al mundo. Dice, tal tristeza que ningún bálsamo humano será capaz de arreglarla. Pero nosotros tenemos ese bálsamo, que es Cristo, que es la esperanza, que es este mensaje. Pero ese bálsamo tiene que haber funcionado en mí primero. Así es que el Señor nos ayude, mis hermanos, a responder, heme aquí, envíame a mí. Y no os preocupéis porque el Señor nos dará esa lluvia temprana para realizar esta misión que terminará en una lluvia tardía. Y el mensaje será predicado, ¿conmigo o sin mí? Ojalá sea conmigo. Y que esta iglesia participe en ese mensaje vivamente. Que el Señor os bendiga, mis hermanos. Amén.